La habitación olía ligeramente a cuero viejo y betún, como si el tiempo mismo hubiera sido cuidadosamente guardado en los estantes de caoba. Charlotte se ajustó el blazer por tercera vez, con el corazón latiendo más por la ansiedad que por la pena. No había visto a su tía abuela Eleanor en más de 10 años, quizá más. Habían intercambiado tarjetas navideñas acartonadas, alguna que otra llamada cortante cuando las obligaciones familiares lo exigían. ¿Pero amor? No. Charlotte no llamaría amor a lo que tenían. Eleanor siempre había sido un misterio, severa, brillante e inalcanzable. Una mujer hecha de piedra y silencio. El abogado carraspeó y desdobló una hoja gruesa de papel color crema. El testamento estaba escrito a mano. A mi sobrina nieta, Charlotte Miller, comenzó, leyendo en voz alta la cursiva de Eleanor, le dejo mis bienes en su totalidad, incluyendo la casa, su contenido y el jardín. Sin embargo, hay una condición. Charlotte frunció el ceño. Claro que sí, murmuró. El abogado esbozó una leve sonrisa profesional. La herencia está sujeta a lo siguiente. Charlotte debe residir en la casa durante 12 meses consecutivos. No puede alquilar, subarrendar ni desalojar la propiedad durante ese periodo. Además, preguntó Charlotte incrédula, debe completar una serie de 12 tareas personales, una por mes. Estas se entregarán en sobresellados, que solo se abrirán a principios de cada mes. Si completa la lista completa, la casa será suya para siempre. Si no la cumple o decide irse, la propiedad será donada a la Sociedad de Preservación Histórica. Un instante de silencio. Estás bromeando, dijo Charlotte finalmente. Es una broma muy elaborada. No es broma, respondió el abogado, deslizando el sobre por la mesa. Esta es la firma de Eleanor y su instrucción final. Charlotte miró fijamente el sobre. Sus dedos se cernieron sobre él, pero no lo recogió. Apenas le caí bien. Te mencionó más de lo esperado, dijo. Y fue muy meticulosa con este arreglo. Creía que la casa aún tenía algo que enseñar. Charlotte se burló. La casa para enseñarme. Era una mujer complicada, dijo el abogado. Pero con razón. Charlotte se levantó, recogió el sobre y lo guardó en su bolso. Bien. Te sigo la corriente por ahora. 12 meses, 12 cartas, una tía muerta muy rara. Cuidador inesperado. 3 días después, estaba al pie de la mansión. Se alzaba como un monumento tallado en la ladera, alta, color pizarra, envuelta en yedra. Un sinuoso camino de grava la había conducido a través de árboles descuidados hasta las puertas principales, que se abrieron con un crujido como advirtiéndole que regresara. El lugar era hermoso, pero no acogedor. Todavía no dudó en la puerta antes de introducir la llave de latón en la cerradura. Giró con sorprendente facilidad. Dentro, el aire era más fresco de lo esperado y olía a rosas secas y cedro. Todo estaba tal como Eleanor lo había dejado: libros en la mesa de centro, cuadros enmarcados en las paredes, tazas de té lavadas y apiladas junto al fregadero. No había polvo ni telarañas. Hola, llamó ella, adentrándose un poco más. Aquí atrás, dijo una voz cálida, baja y claramente femenina. Charlotte se giró bruscamente. Del pasillo emergió una mujer alta y delgada, con las mangas arremangadas y una mancha de pintura en la mejilla. Llevaba el pelo castaño oscuro recogido en un moño suelto y una mirada penetrante bajo unas cejas pobladas. Llevaba unas tijeras de podar y un par de guantes. Debe ser Charlotte, dijo ella, pasándose las manos por los jeans. Yo soy. ¿Y tú eres? Alex, respondió la mujer. Ayudé a Eleanor con la casa durante los últimos años. Vivo en la propiedad, Garden Cottage, en la parte trasera.
Me pidió que me encargara de todo después de su fallecimiento hasta que llegara el heredero. Charlotte parpadeó. ¿Vives aquí? No en la casa principal, no te preocupes. Solo cerca. Así todo es más fácil. Fontanería, electricidad, ese tipo de cosas. La sonrisa de Alex era ligeramente divertida, pero no cruel. Charlotte no la reconocía. ¿Qué era? ¿Una empleada doméstica? ¿Una cuidadora? ¿Una amiga? ¿Una enfermera? No me dijeron que vendría nadie más, dijo Charlotte. Alex se encogió de hombros. Eleanor tenía sus razones. Siempre las tenía. Hubo una pausa. Charlotte dejó sus maletas torpemente en el vestíbulo. Bueno, dijo, forzando una sonrisa, supongo que será mejor que me acomode. Querrás revisar el estudio, dijo Alex, ya dándose la vuelta para irse. Ahí es donde dejó tu primer sobre. Charlotte la vio desaparecer por el pasillo, dejando atrás el silencioso eco de pasos. Primera tarea en el estudio, la luz se filtraba a través de las altas ventanas, espolvoreadas de oro. Sobre el escritorio había un sobre, grueso y sellado con lacre rojo intenso. Su nombre estaba escrito con una caligrafía familiar en el anverso. Lo cogió. Dudó un momento. Entonces rompió el sello. La carta era sencilla, una página, pero impactó más de lo que Charlotte esperaba. Para comenzar este viaje, primero debes mirar atrás. Este mes, tu tarea es escribir una carta de perdón a alguien a quien alejaste. No por su bien, sino por el tuyo. No dejes atrás la amargura. Solo así podrás vivir de verdad en esta casa. Eleanor, perdón. La palabra le dejó un sabor amargo en la boca. Charlotte arrugó ligeramente la carta antes de obligarse a relajar los dedos. Claro que la idea de Eleanor sobre el crecimiento personal comenzaría con una inmersión profunda en las minas terrestres emocionales. Era tan teatral. Dobló el papel y lo guardó en su cuaderno, archivando mentalmente la tarea bajo cosas que ignorar hasta que te obliguen, pero la casa se negaba a ser ignorada. Durante los siguientes días, Charlotte se mudó de habitación en habitación, desempacando su vida en un mundo ajeno. El aroma de Eleanor flotaba en las cortinas, su presencia se sentía en cada tabla crujiente del suelo y en cada libro cuidadosamente apilado. Retratos de mujeres muertas hacía tiempo adornaban las paredes, observándola, juzgándola, o tal vez simplemente esperando a ver qué haría, y luego estaba Alex. Charlotte había dado por sentado que sus interacciones serían mínimas, un intercambio de llaves por aquí, una pregunta sobre fusibles por allá. Pero Alex estaba en todas partes. Arreglando el pestillo de una ventana del pasillo, podando las rosas junto a la ventana de la cocina, cambiando el filtro del viejo aparato de climatización. No rondaba, pero tampoco era invisible. Siempre tranquila, siempre ocupada, siempre con un ligero ceño fruncido cada vez que Charlotte pasaba. «No estás acostumbrada al silencio, ¿verdad?», preguntó Alex una mañana, al ver a Charlotte parada en el comedor con una taza de café fría. Charlotte se sobresaltó. «Es que hay silencio aquí. Es una casa grande. Se oyen ecos». Charlotte emitió un sonido evasivo y apartó la mirada, esperando que eso fuera el fin. Alex se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados. «¿Abriste el sobre?» «Sí». Charlotte la miró, sin saber qué decir. «Es personal», Alex asintió lentamente. «Normalmente lo son». «¿Sabes lo que dicen?», preguntó Charlotte, un poco más bruscamente de lo que pretendía. «No sé el contenido exacto, pero me dijo que los escribió con cuidado. Que su propósito era quebrarte un poco». Charlotte se puso rígida. «Encantador. No tienes que gustarte. Simplemente no los ignores», Charlotte parpadeó.
¿Te pidió que me espiaras? Alex no se inmutó. No, pero viví aquí. La vi crear esa lista. Se la tomó en serio. Tú también deberías. La conversación terminó con Charlotte subiendo las escaleras. No estaba acostumbrada a que la leyeran con tanta facilidad, sobre todo por alguien con pintura en la mejilla y tierra bajo las uñas. Alex era un poco tosca, sí, pero había algo sereno en ella, como alguien que se hubiera deshecho una vez y se hubiera reconstruido pieza a pieza. Más tarde, Charlotte se adentró en el jardín, siguiendo el aroma a lavanda y romero. Encontró a Alex de rodillas en la tierra, replantando una sección de hierbas. No sabía que a Eleanor le gustaba la jardinería, dijo Charlotte sin pensar. No lo hizo, respondió Alex, sin levantar la vista. Pero le gustaba verme hacerlo. Charlotte parpadeó. Eso es extrañamente poético. Alex sonrió levemente. Le gustaban las cosas que podía observar sin tocar. Plantas, cuadros, personas. Charlotte se arrodilló a su lado, sin saber por qué se quedaba. La tierra estaba cálida bajo sus palmas. ¿Cómo era realmente?, preguntó. Alex respiró hondo, presionando una plántula en la tierra. Reservada, feroz, brillante, triste a veces. Escondía cosas, sobre todo las partes tiernas. Charlotte asintió lentamente. Me suena. Alex la miró, y luego la miró de verdad. Tiene sus ojos, pero no sus paredes. No del todo. Charlotte no respondió. Se levantó, sacudiéndose los vaqueros. Debería ir a escribir esa carta. Te sentirás mejor cuando lo hagas, dijo Alex volviéndose hacia el suelo. Charlotte hizo una pausa. ¿Cómo lo sabes? Alex no levantó la vista. Porque ya escribí el mío. Un capítulo. Esa noche, la casa estaba en silencio otra vez, pero algo había cambiado. Charlotte estaba sentada en el estudio, una hoja de papel en blanco frente a ella y un bolígrafo que se sentía más pesado de lo que debería. Tardó 1 hora en escribir la primera línea, para Vanessa. El nombre de su exprometido se sentía como un moretón en la página. Las palabras llegaron lentamente, pero llegaron: arrepentimiento, dolor, oportunidades perdidas, pero también la verdad. Había huido. Se había cerrado cuando las cosas se pusieron difíciles. No era todo culpa de Vanessa. Al final, le dolía la mano, y también el corazón. Pero la presión en su pecho se había aflojado. Dobló la carta, la selló y la dejó en la repisa de la chimenea como si se la ofreciera a la casa misma. Y en algún lugar profundo dentro de esas paredes cubiertas de hiedra, sintió que Eleanor lo aprobaba. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje, proyectando una luz estampada sobre el suelo. Charlotte estaba descalza en la cocina, con las manos agarrando una taza de café recién hecho. La carta para Vanessa estaba en la encimera. La había escrito. Ahora tenía que enviarla. Esa parte parecía la verdadera tarea. Se quedó mirando el sobre un buen rato, casi esperando que desapareciera si lo ignoraba el tiempo suficiente. Pero no fue así. Permaneció allí, retándola silenciosamente a hacerlo incómodo. Alex entró en la cocina con los brazos espolvoreados de harina y un delantal atado flojamente alrededor de su cintura. ¿Estás horneando?, preguntó Charlotte sorprendida. Scones de arándanos, respondió Alex, sacando una bandeja del horno. Eran los favoritos de Eleanor. Charlotte sonrió levemente. Horneas, cuidas el jardín, arreglas cosas. ¿Qué no sabes hacer? Alex ladeó la cabeza. Charlamos un poco. Charlotte se rió sin poder contenerse. El sonido lo sobresaltó a ambos. Alex sonrió. Lo tomaré como una victoria. Charlotte señaló el sobre.
Se lo escribí a mi ex. Alex lo miró y luego a ella. Eso es más importante de lo que crees. No quiero enviarlo, confesó Charlotte. Parece definitivo. Alex deslizó la bandeja sobre una rejilla para enfriar. Quizás sí. O quizás solo sea un capítulo final. No significa que el libro haya terminado. Eres poético para alguien que dice que no puede conversar informalmente. Alex se encogió de hombros. Eleanor me influyó. Charlotte recogió la carta, exhalando por la nariz. Hay un buzón al final de la calle, ¿verdad? Media milla. ¿Quieres compañía? Ella negó con la cabeza. Creo que esta parte debería doler. Charlotte recorrió el sendero sola, levantando polvo bajo sus botas. La carta pesaba más de lo debido en su bolsillo. Cada paso evocaba recuerdos que no había revivido en años. Peleas en la cocina, un portazo, el último mensaje de voz que nunca contestó. Metió el sobre en el buzón y se detuvo. Luego lo soltó. El sonido de la tapa al cerrarse fue extrañamente definitivo. Una puerta que se cerraba silenciosamente en el pasado. Esa tarde, Charlotte entró en la sala y encontró a Alex allí, sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con una caja abierta de fotografías antiguas entre ellas. Estaba ordenando lenta y deliberadamente. ¿Son tuyos?, preguntó Charlotte. No, de Eleanor, respondió Alex. Lo guardaba todo, entradas de conciertos, notas, fotos que nadie más vio jamás. Charlotte se sentó a su lado. Estabas muy unida a ella, Alex asintió. Me dejó entrar, a su manera, y Charlotte cogió una foto. Era una foto en blanco y negro de Eleanor, de unos 30 años, de pie junto a otra mujer, alta y elegante, con su mano apenas rozando la de Eleanor. Había algo oculto en la foto. Algo eléctrico. ¿Quién es?, preguntó Charlotte. Alex dudó. Se llamaba Margaret. Eran muy unidas. Eran los años 60. En aquella época no se le ponía ese nombre a las cosas. Charlotte volvió a mirar la imagen. Entonces, la gente asumió que murió sola y con frío, pero no tenía frío, dijo Alex con dulzura. Solo fue cuidadosa. Charlotte pensó en la carta, en lo que no había dicho en años. No quiero acabar así, admitió. No lo harás, respondió Alex, mirándola. Ya hiciste algo que Eleanor nunca tuvo la oportunidad de hacer. Perdonaste a alguien en voz alta. Hubo una larga pausa entre ellos. No pesada, simplemente plena. Charlotte se levantó lentamente. Creo que tomaré uno de esos bollitos ahora. Alex sonrió y se levantó también. Vamos entonces. Más tarde esa noche, Charlotte yacía en la cama, mirando al techo, con el sabor a arándanos aún presente en la lengua. La mansión crujió a su alrededor, pero ya no se sentía tan fría. Era extraño cómo un lugar podía albergar fantasmas y comienzos al mismo tiempo. Buscó su cuaderno y garabateó algo en la contraportada. No todas las casas están construidas para ser hogares. Algunas están construidas para desafiarte a convertirte en alguien por quien valga la pena volver. No estaba segura de dónde había surgido la idea. Tal vez de Eleanor, tal vez de ella misma. Cerró el cuaderno, exhaló y apagó la luz. La primera tarea fue realizada. El siguiente paso. Charlotte no tenía intención de ser madrugadora. Sin embargo, al final de su primera semana en la mansión, se despertó más temprano, antes del despertador, antes de que el sol se esfumara tras los árboles. La casa lo exigía. Los pájaros cantaban fuera de la ventana y las tuberías de la cocina cobraban vida con cada giro del grifo, como si el lugar suspirara hacia el nuevo día junto con ella. Esa mañana, bajó las escaleras en pantuflas y cardigan, solo para encontrar la puerta trasera abierta de par en par y un aroma cálido entrando.
Alex estaba afuera, arrodillada junto a un largo abrevadero de madera lleno de hierbas. Hablaba suavemente a las plantas. Charlotte no podía distinguir las palabras, solo la cadencia, como una nana, susurrada a la tierra. ¿Estás hablando con ellos?, preguntó Charlotte. Alex no levantó la vista. Por supuesto. ¿Cómo si no sabrían que lo están haciendo bien? Charlotte sonrió a su pesar. Creí que habías dicho que no eras poético. Dije que no me gusta la charla trivial, dijo Alex, levantándose y sacudiéndose los vaqueros. Charla larga todo el día. Se encontraron en la cocina unos minutos después, compartiendo tostadas y té como si siempre hubiera sido parte de su ritmo. Todavía siento que estoy invadiendo mi propiedad, admitió Charlotte, untando mantequilla en su tostada. Alex arqueó una ceja. Técnicamente, ahora vives aquí, pero todo sigue pareciendo suyo. Alex se recostó en su silla. Lo es, pero está esperando a que dejes tu huella. Charlotte miró por la ventana. Quizás empiece con el jardín algún día. Alex sonrió con suficiencia. Te lo tomo en cuenta. La segunda tarea aún no había llegado, y Charlotte no estaba segura de si eso la hacía sentir aliviada o nerviosa. Por ahora, se dejó absorber por el tranquilo ritmo de la casa. Desempolvó marcos viejos, reorganizó la mitad de la estantería del estudio y pasó horas intentando decidir si el crujido en el pasillo de arriba era un problema estructural o simplemente Eleanor le recordaba que no se pusiera demasiado cómoda. Pero fue Alex quien la sacó de sus propios pensamientos. Empezaron a cocinar juntas por las noches. Nada del otro mundo, solo espacio compartido y charlas informales. Charlotte se enteró de que Alex odiaba las aceitunas, amaba el jazz y solía dar clases de arte en el instituto hasta que, como ella misma dijo, la vida giró a la izquierda, y yo no me acomodé con ella. Charlotte no insistió en detalles. Entendía hasta qué punto alguien tenía que confiar en ti antes de revelar todo el peso de su pasado. Una noche, tras una cena tranquila y una copa de vino de más, terminaron en el suelo del salón, de nuevo ordenando las pertenencias de Eleanor. Alex sacó un mapa descolorido con pequeñas marcas de tinta en el borde. Ella quería viajar más. Creo que lo planeó todo, pero nunca se subió al avión. Charlotte recorrió el camino con el dedo. París, Estambul, Kioto. ¿Por qué no fue? Alex dudó. No lo sé. Quizás estaba esperando a que alguien la acompañara. Quizás no creía merecerlo. Charlotte la miró. ¿Viajaste alguna vez? Una vez fui solo a Ámsterdam, recorrí los museos e intenté desaparecer entre la multitud. ¿Y funcionó? No, dijo Alex en voz baja. Me traje conmigo. Después de eso, se quedaron sentados en silencio. Ese tipo de silencio que llena el espacio entre las personas que están aprendiendo a reconocer algo no dicho. Charlotte extendió la mano y le dio la vuelta al mapa. Había una pequeña frase escrita a mano por Eleanor: a veces el viaje que planeamos no es el que necesitamos. Charlotte contempló las palabras un buen rato. Sintió que se le metían en la piel. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta principal. Era extraño. Alex nunca llamaba. Tenía llaves, acceso, permiso. Era otra persona. Charlotte abrió la puerta y parpadeó al ver a la mujer que estaba allí. Sesentona, zapatos caros, gafas de sol elegantes y un bolso que probablemente costaba más que el coche de Charlotte. Charlotte Miller. Sí. Soy Meredith Easton, ejecutiva de asuntos auxiliares de Eleanor. Estoy aquí para entregarle su segundo sobre. Charlotte tomó el sobre color crema y arqueó una ceja. ¿Qué clase de abogado entrega las cosas en persona? Meredith sonrió con los dientes apretados. Eleanor se esforzó por mantener las cosas personales. Y dicho esto, se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Charlotte cerró la puerta y se quedó mirando el sobre, repentinamente inquieta.
Lo llevó al estudio y se sentó. Alex apareció en la puerta. ¿Qué pasa? ¿La segunda prueba? Esta vez ella envió a alguien, dijo Charlotte. Alex entró, pero mantuvo una distancia respetuosa. ¿Quieres que me quede? Charlotte dudó, luego asintió. Rompió el sello y desdobló el periódico. Haz algo que te dé miedo. ¿Algo real? Algo honesto. Dile a alguien la verdad sobre cómo te sientes. Sin disculpas. Sin fingir. Charlotte se quedó mirando las palabras. Alex la observó atentamente. ¿Estás bien? Charlotte no levantó la vista. Sí, dijo en voz baja. Pero creo que este va a doler más que el anterior. Charlotte no se abría fácilmente. La gente de su mundo, bufetes de abogados, largas reuniones, breves gestos de asentimiento sobre suelos de mármol, no estaba hecha para la vulnerabilidad. Mantenías tu postura como una armadura, tus palabras como armas. Las emociones eran un lastre. Y, sin embargo, allí estaba, despierta a las 3 de la mañana en la cama de una desconocida, bueno, técnicamente, la cama de su tía abuela, mirando al techo como si éste le susurrara cómo completar su segunda tarea. Dile a alguien la verdad sobre cómo te sientes. Esa frase había resonado en su pecho todo el día como un reto. El problema no era que no supiera con quién quería hablar. Era que sí, Alex estaba pintando cuando Charlotte por fin se armó de valor para decir algo. La mujer mayor había ocupado el solario con un lienzo casi tan alto como ella, con pinceladas salvajes y brillantes, veteadas de cobre. Llevaba el pelo recogido, la piel resplandecía a la luz del atardecer y una mancha verde en la mejilla. Charlotte dudó en la puerta, jugueteando con el dobladillo de su camisa. Te interrumpo, dijo finalmente. Alex miró por encima del hombro. No lo eres. Charlotte entró. ¿Alguna vez dejas de moverte? Alex sonrió. Solo cuando alguien me obliga. Eso le arrancó una sonrisa, pero solo brevemente. Necesito decir algo, soltó Charlotte. Alex dejó el cepillo lentamente. Está bien. Charlotte cruzó los brazos con fuerza. Esto es parte de la lista. La siguiente tarea. La postura de Alex se suavizó. ¿Algo honesto? Charlotte asintió. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Algo que me asusta. Alex asintió una vez y esperó. Eso era una de las cosas que más inquietaba a Charlotte, su capacidad para guardar silencio sin incomodidad, como si confiara en que dejaría espacio para la verdad. Charlotte tragó saliva con dificultad. He pasado la mayor parte de mi vida adulta escondiéndome tras la lógica, los contratos y la cautela, empezó. Rompí un compromiso porque pensaba que el amor era demasiado inestable. No fui al funeral de Eleanor porque no sabía cómo llevar el duelo. Vine aquí pensando que simplemente seguiría el juego, ganaría la casa y me iría. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Alex. Pero este lugar me está cambiando. Tú me estás cambiando. Alex no se movió. Me siento segura aquí, continuó Charlotte. Y no por las cerraduras de las puertas, sino por ti. Todavía no había palabras. Pero la mirada de Alex se suavizó. No me lo esperaba, admitió Charlotte. No quería volver a esperar nada de nadie, nunca más. Pasó un instante, luego otro. Alex avanzó lentamente, apartándose un rizo de la mejilla con los dedos manchados de pintura. Es lo más valiente que he oído en mucho tiempo, dijo con dulzura. Charlotte rió nerviosa, entre aliviada y desprevenida. Bueno, supongo que ya está hecho. La voz de Alex era tranquila, pero firme. No del todo. Y entonces se inclinó y la tocó. Al principio fue suave, solo un roce de labios, una pregunta más que una respuesta. Pero cuando Charlotte se inclinó, algo se dio, como meses de silencio que se rompían de golpe. Sintió las manos de Alex en su cintura, firmes y cálidas,
asentándola. Sus bocas se encontraron de nuevo, esta vez más profundamente. Sin confusión, sin fingimiento. Por un instante, todo se desvaneció, el peso de la lista, la casa, el pasado. Solo existía esto. Cuando finalmente se separaron, ninguno habló. La respiración de Charlotte era irregular. Eso fue inesperado, comentó Alex. Charlotte negó con la cabeza. Ya era hora. Alex sonrió. Esa media sonrisa torcida que se había vuelto cada vez más peligrosa para la tranquilidad de Charlotte. Bueno, entonces. Día no definieron nada. Ninguno lo necesitaba. En cambio, prepararon la cena juntos. Pasta, vino, risas. Y por primera vez desde su llegada, Charlotte sintió que no solo estaba cumpliendo una tarea. Estaba viviendo dentro de algo real. Más tarde esa noche, se sentó en el escritorio de Eleanor y tomó su cuaderno. Nadie le había pedido que documentara nada de esto, pero se sintió obligada. Hoy toqué a alguien, escribió, no porque me sintiera sola, no porque fuera fácil, sino porque quería hacerlo y porque me daba miedo. Por eso sé que importaba. Hizo una pausa y añadió, quizás la lista no sea un castigo. Quizás sea una invitación. Cerró el cuaderno y sonrió para sí misma. La tarea estaba hecha. Pero algo más profundo apenas comenzaba. Durante unos días, todo fue más fácil. Charlotte se movía por la casa con paso ligero. Su tensión habitual se suavizó ligeramente. Las mañanas se convirtieron en momentos que anhelaba. Se encontró tarareando mientras preparaba café, mirando por la ventana hacia la cabaña de atrás donde vivía Alex, esperando verla. Ya no había reglas, ni etiquetas, ni plazos, ni presión, solo algo que se desarrollaba entre ellas, sin palabras, pero inconfundible. No hablaron del contacto, no directamente, pero persistió entre ellas en la forma en que la mirada de Alex se detenía un segundo más en el rostro de Charlotte, o en la forma en que Charlotte le tomaba la mano al pasarle las herramientas en el jardín. Y luego vino el invernadero. Había sido la estructura favorita de Eleanor en la propiedad, una vieja habitación con paneles de vidrio llena de enredaderas enmarañadas y macetas medio olvidadas. Charlotte no se había atrevido a entrar desde su llegada. Parecía una jungla bajo un cristal. Una tarde, mientras limpiaba ramas caídas del sendero trasero, se acercó. La luz del sol de finales de primavera se reflejaba en los cristales polvorientos. Abrió la puerta. Dentro, hacía calor y estaba cubierto de maleza. Los helechos se enroscaban hacia el techo. La hiedra se extendía como dedos. El olor a tierra y a algo más dulce flotaba en el aire. Y allí, en el centro, estaba Alex, descalzo, con las mangas arremangadas, cortando hojas secas con precisión quirúrgica. Charlotte se inclinó en la puerta. Te das cuenta de que esto es básicamente una fantasía de jardín secreto, ¿verdad? Alex se giró, sobresaltado, pero sonriendo. Por fin entraste, apenas. Charlotte entró con cuidado, evitando una maceta de terracota rota. Aquí dentro hay vida. Caótico. Hermoso. Eleanor dijo que le recordaba todas las cosas que nunca decía en voz alta, respondió Alex, sacándose la tierra de las manos. Charlotte se acercó lentamente. Creo que lo entiendo. Hubo una pausa. Entonces Alex levantó la vista, ahora seria. Has estado callada. He estado pensando, vaciló Charlotte, en nosotros y en el hecho de que no tengo idea de qué es esto ni de qué significa. Alex asintió una vez. No tienes que nombrarlo. Pero quiero, dijo Charlotte en voz baja. He vivido casi toda mi vida con miedo de admitir que me importa a alguien. Estoy cansada de fingir que lo que pasa aquí es casual. Alex se acercó.
No me parece casual. Charlotte la miró a los ojos. Bueno, dejemos de actuar como si lo fueran. No hubo espacio entre ellos después de eso. Sus bocas se encontraron en el denso calor del invernadero, rodeadas de verde, luz solar y aliento. Esta vez fue un contacto diferente, firme, seguro, hambriento de una forma que hizo que las rodillas de Charlotte amenazaran con ceder. Las manos de Alex se enredaron en su cabello. Los dedos de Charlotte encontraron la parte baja de su espalda y la sujetaron con fuerza. Ninguno de los dos dijo palabra durante un buen rato. Cuando se apartaron, ambos estaban sonrojados y sin aliento. Debería haber traído agua, murmuró Charlotte, intentando calmar su corazón. Alex se rió, metiendo un mechón de pelo detrás de la oreja de Charlotte. Lo añadiré a tu lista de próximas tareas. Charlotte ladeó la cabeza. Estoy bastante segura de que ya estoy enterrada en casa de Eleanor. Se apoyaron juntos en el viejo banco, sus cuerpos aún rozándose, aún calientes. Nunca pensé que volvería a sentirme así, susurró Charlotte. Alex la miró. ¿A salvo? Charlotte asintió. Yo tampoco, admitió Alex. No aquí. No con alguien que llegó cargando con tanto del pasado. Charlotte sonrió. Estoy intentando dejarlo ir. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Noche, Charlotte vagó por los pasillos de la mansión, sin poder dormir. Acabó en la antigua sala de estar de Eleanor, un espacio tranquilo cerca de la biblioteca donde la luz de la luna entraba suave y plateada. Se acurrucó en uno de los sillones con una manta y el viejo poemario de Eleanor. Las páginas estaban quebradizas y amarillentas, llenas de pasajes subrayados con un lápiz tenue. Una línea le llamó la atención: el amor, cuando es verdadero, no se apresura a nombrarse. Simplemente aparece una y otra vez. Charlotte cerró el libro lentamente. Pensó en el invernadero, en cómo Alex la había mirado, en cómo su propio pecho se había llenado, no solo de deseo, sino de algo más firme, algo terriblemente cercano al amor. Tal vez Eleanor lo supo. Tal vez no había dejado la casa solo para que Charlotte la heredara. Tal vez la había dejado para que alguien volviera a vivir dentro. A la mañana siguiente, Charlotte se despertó con el tercer sobre en la escalera de entrada. Esta vez estaba sellado con lacre azul intenso. Lo sostuvo en sus manos un buen rato y luego se giró hacia la cabaña del fondo, donde la luz del porche de Alex seguía encendida. Charlotte no abrió el sobre de inmediato. Lo dejó sobre la mesa, intacto, y se alejó como si fuera a explotar si se quedaba demasiado tiempo. Sus pensamientos aún giraban en torno al roce en el invernadero, la forma en que los dedos de Alex se habían entrelazado con los suyos, la silenciosa promesa envuelta en el espacio entre ellos. Y ese era el problema. Ya no era solo un roce. Significaba algo. La asustaba. Al mediodía, Charlotte estaba inquieta. Deambulaba por los pasillos de la mansión, arreglaba marcos de fotos que no necesitaban arreglo, limpiaba encimeras ya limpias, cualquier cosa con tal de no pensar demasiado ni sentir demasiado. Cuando por fin abrió el sobre, la tarea que contenía fue como un puñetazo. Deja entrar a alguien, no con palabras, sino con vulnerabilidad. Muéstrale a alguien lo que nunca antes has mostrado. La miró fijamente, con la mandíbula apretada. ¿Qué no había mostrado? Con qué fuerza aferraba su dolor. Cuánto la había destrozado quedarse atrás. Cuán profunda era la soledad, incluso en una habitación llena de gente. Dobló la nota y la dejó sobre el escritorio, luego cogió sus llaves y salió sin pensar. No fue muy lejos, solo hasta el límite de la propiedad, donde los árboles se abrían paso a un pequeño claro que Eleanor había llamado el huerto, aunque hacía años que no había fruta allí. Charlotte estaba sentada en el banco bajo de piedra, con la espalda recta y los puños apretados sobre el regazo. Odiaba esto. Ni a Alex, ni a la casa.
odiaba sentirse vulnerable de nuevo. Era más fácil cuando era solo una invitada en esta casa, una participante reticente. Ahora, todo estaba demasiado cerca. Alex estaba demasiado cerca, se oyeron pasos crujidos tras ella. «Desapareciste», dijo Alex con dulzura. Charlotte no se dio la vuelta. «Necesitaba espacio», dijo rotundamente. Alex se acercó lentamente. «¿De mí?». Charlotte exhaló, sin apartar la mirada. «De todo. De este lugar, de toda esta situación. Me está destrozando. No vine aquí esperando sentir nada. Y ahora no puedo pasar ni 5 minutos sin pensar en ti y en lo que significaría si permitiera que esto pasara. Si permitiera que pasaras». Alex no habló de inmediato. Luego dijo, «¿Y si lo hicieras?». «No sé cómo», admitió Charlotte con la voz quebrada. Alex se acercó, pero no la agarró. «No tienes que saberlo. Solo tienes que intentarlo». Charlotte la miró con los ojos muy abiertos y vidriosos. «Me temo que lo arruinaré», Alex asintió. «Podrías». Eso hizo reír suavemente a Charlotte, con lágrimas en los ojos. No fue precisamente tranquilizador, pero Alex continuó, «Puede que tú también no, y esa es la parte por la que vale la pena luchar». Se quedaron allí en silencio. Finalmente, Charlotte se secó la cara y asintió. «Bueno, solo necesitaba decirlo en voz alta». Alex sonrió levemente. «Lo hiciste». «Eso cuenta». Charlotte no se inclinó. No pidió que la tocaran. Pero cuando Alex se sentó a su lado y simplemente le tomó la mano, se dejó llevar. Se quedaron así hasta que la luz cambió. Y por primera vez en días, los hombros de Charlotte se relajaron. La tarea no estaba completa. No del todo. Pero había comenzado. La lluvia caía suavemente esa noche, golpeando los cristales como un metrónomo lejano. Charlotte estaba en el estudio, observando cómo los árboles se mecían tras el cristal, con una manta ligeramente envuelta sobre los hombros. El fuego de la chimenea se había apagado, proyectando largas sombras sobre el suelo. No había hablado mucho desde el huerto. Algo en su interior se había quebrado ese día. Y ahora todo lo que tocaba se sentía crudo, vulnerable, real. Alex no la había presionado. Simplemente había estado cerca, ofreciéndole café, una caricia en el brazo, una mirada cómplice. Era más que suficiente. Demasiado. A veces Charlotte regresó al escritorio de Eleanor y abrió el cajón inferior. No lo había explorado antes. Dentro había una caja de madera, con la superficie desgastada por el tiempo. Sin llave, solo un simple cierre. La abrió. Diarios, 4 en total, todos marcados con etiquetas pulcras: 1968, 1972, 1979, 1983. Sus dedos vacilaron al tocar el primero. No estaba segura de si era para ella o si era otra prueba silenciosa que Eleanor había enterrado en las paredes de la casa. Aún así, lo abrió. La letra era igual que las cartas: fluida, elegante, segura. 4 de octubre de 1968. La volví a encontrar hoy, Margaret. Llevaba el pañuelo rojo que siempre me ha encantado. Nos cruzamos como fantasmas en el pasillo, pero su mano rozó la mía. Y juro que, por un instante, el mundo dejó de girar. Charlotte siguió leyendo, página tras página de anhelo, contención y frustración. El amor de Eleanor por Margaret no había sido silencioso en absoluto. No dentro de estas páginas. Lo había sido todo, ardiente, desesperado, constante, pero siempre oculto, siempre tácito. Para cuando llegó al último diario, los ojos de Charlotte ardían. No se había dado cuenta de cuánto había sentido Eleanor, de cuánto había perdido, no porque el amor no fuera real, sino porque nunca se había permitido adentrarse plenamente en él. Cerró el último libro con suavidad.
como si estuviera curando una herida. A la mañana siguiente, Charlotte encontró a Alex en el pequeño rincón del desayuno, dibujando tranquilamente con una taza humeante a su lado. Levantó la vista cuando Charlotte entró, con el rostro serio, pero indescifrable. «El café está recién hecho», dijo en voz baja. Charlotte se sirvió una taza y se sentó frente a ella. El silencio era tierno, no incómodo, simplemente lleno de algo que le esperaba. «Leí los diarios de Eleanor anoche», dijo Charlotte. Alex no pareció sorprendido. «Ya me lo imaginaba. Punto. Ella estaba enamorada de ella, de Margaret». Alex asintió. «Sí. Ella nunca lo dijo». «No», coincidió Alex. No sabía cómo. Charlotte la observó. «¿Alguna vez te dijo algo al respecto?» Alex hizo una pausa, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el lápiz. «No directamente, pero una vez me contó una historia sobre una mujer que le enseñó a escuchar jazz, que le dejaba poemas doblados en sus libros, que siempre olía a azahar». Charlotte sonrió levemente. «Supuse que era Margaret», dijo Alex. No lo confirmó, pero su voz cambió al hablar de ella. Charlotte tomó un sorbo de café con el corazón latiéndole con fuerza. Creo que Eleanor dejó todo esto por mí, no solo para encontrar la casa, sino para encontrarla a ella misma, a quien realmente era». Alex asintió. «Quería que vivieras la vida que ella nunca se permitió tener». Hubo una larga pausa. «Me temo que ya estoy fracasando», dijo Charlotte en voz baja. Alex dejó el lápiz. «¿Por qué?» «Porque siento cosas cuando estoy contigo, y me aterran. Lo intento, pero a veces parece demasiado rápido». La mirada de Alex era firme. «No necesito que seas intrépida, Charlotte. Solo necesito que seas honesta». Charlotte se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa y los dedos apretando la taza. «Quiero esto», dijo. «Te deseo, pero no sé cómo ser la persona que mereces». Alex se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Entonces, sé la persona que te mereces. Nos vemos allí». Más tarde ese día, Charlotte regresó al estudio y tomó su cuaderno. Escribió una carta. No una que Eleanor le hubiera pedido, sino una que se sentía obligada a entregar. «Querida Eleanor, no tenías frío. Tenías miedo. Miedo de que si expresabas tu amor en voz alta, el mundo te lo arrebataría. Ahora lo entiendo, pero no quiero cometer el mismo error. Gracias por mostrarme lo que cuesta el silencio. Estoy lista para intentar lo contrario». Charlotte cerró el cuaderno, lo dejó sobre el escritorio junto a los diarios y se dirigió al pasillo. La puerta de Alex estaba entreabierta. Esta vez, Charlotte no dudó. El sobre le esperaba en el alféizar de la ventana a la mañana siguiente, sellado con lacre dorado. Charlotte lo encontró justo cuando el sol empezaba a salir, proyectando una suave luz sobre el suelo de madera del dormitorio. Se sentó en el borde de la cama, todavía envuelta en una manta, y pasó el pulgar por el sello. La tarea final. No esperaba sentirse tan nerviosa. Después de todo, las cartas, el huerto, el contacto en el invernadero, este momento aún lograba despertar una opresión familiar en su pecho. Rompió el sello con cuidado. «Para tu tarea final, escríbete una carta. Describe la vida que quieres, no la que heredaste, ni la que otros esperan, sino la que elegirías si el miedo ya no formara parte de la ecuación». Charlotte permaneció inmóvil. Ahí estaba de nuevo, esa insistencia implacable en la honestidad. Eleanor no había escrito estas tareas como ejercicios sentimentales. Eran actos de excavación, incluso de demolición. Uno tras otro, habían erosionado cada máscara que Charlotte había usado. Y ahora tenía que responder a la única pregunta que había evitado toda su vida. «¿Qué quieres?». No escribió la carta inmediatamente. En cambio, deambuló por la mansión. Se detuvo bajo los arcos cubiertos de yedra,
Tocó la barandilla desgastada de la escalera y dejó que sus dedos recorrieran las esquinas de muebles olvidados. Cada centímetro de esta casa albergaba peso, historia, recuerdos y, ahora, fragmentos de ella. Al caer la tarde, se encontró en el jardín, observando a Alex podar las rosas con una paciencia que Charlotte jamás había tenido. Alex levantó la vista y se apartó un mechón de pelo de la cara. ¿Lo entendiste, no? Charlotte asintió. El último. Sí. Alex dejó las tijeras y se acercó a ella. No pareces aliviada. No estoy segura de serlo, admitió Charlotte. ¿Qué pasa cuando se acaba la lista? ¿Qué pasa cuando ya no hay ninguna tarea que me indique qué hacer? Alex ladeó ligeramente la cabeza. Entonces tú eliges. De eso se trata. Charlotte se mordió el labio. ¿Pero qué pasa si elijo mal? Alex sonrió suavemente. Entonces inténtalo de nuevo. Así es la vida. Esa noche, Charlotte encendió una vela en el estudio y se sentó en el escritorio de Eleanor. La página en blanco la miraba fijamente. Escribía lentamente: Dios mío. Has dedicado mucho tiempo a construir una vida que parecía impresionante, pero que se sentía vacía. Has dicho no al amor, a la aventura, al riesgo, porque era más seguro tener el control. Pero ahora quieres mañanas tranquilas con alguien que te prepare el café justo como a ti te gusta. Quieres jardines desordenados y risas en la cocina. Quieres un hogar que respire, que crezca contigo. Quieres una vida que no se centre en lo que mereces, sino en lo que deseas. La quieres a ella. Así que deja de tener miedo. Elige lo que te asusta. Elige el amor. Se recostó en la silla y se secó los ojos. No era perfecto, pero era suyo. Y eso, finalmente, fue suficiente. Encontró a Alex en la cocina sirviendo té. Charlotte le entregó la carta. Alex arqueó una ceja. ¿Qué es esto? La última tarea. Quiero compartirla. Alex leyó en silencio, con una expresión indescifrable al principio. Luego levantó la vista. ¿Lo decías en serio? Charlotte asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Todos. Alex se acercó, presionando suavemente el papel doblado contra el pecho de Charlotte. Entonces quizá me toque a mí tener miedo, susurró. Y la tocó de nuevo, sin vacilación esta vez, sino con la seguridad de quien sabía exactamente lo que quería. Mañana siguiente. La mañana siguiente se sintió diferente, no por el olor del aire ni por cómo se filtraba la luz a través de las cortinas, sino por Charlotte. Algo se había asentado en ella, como un nudo que finalmente se deshacía. Se movió más despacio, no por duda, sino porque ya no tenía prisa. Había tomado su decisión. Aún así, una pregunta rondaba en su mente. ¿Era suficiente? Se quedó junto a la ventana de la cocina con una taza de té, observando a Alex afuera, descalzo sobre el césped, hablando con las plantas de lavanda como si fueran viejos amigos. Charlotte sonrió suavemente, acariciando el borde de su taza. Un año, una lista, una oportunidad para quedarse, y casi había terminado. Más tarde esa tarde, llamaron a la puerta. No era Alex. Este era más firme, más experimentado. Charlotte abrió y se encontró con Meredith Easton, de pie, con las gafas de sol sobre su cabello perfectamente peinado y la cartera en la mano. Has completado el año, dijo Meredith a modo de saludo. Técnicamente, parpadeó Charlotte. Solo han pasado 11 meses, Meredith asintió. Sí, pero Eleanor dejó instrucciones de que si completabas las 12 tareas emocionalmente y por escrito, la condición se consideraría cumplida antes de lo previsto. A Charlotte se le hizo un nudo en la garganta. Bueno, eso es todo.
Meredith abrió el portafolios y sacó una última carta. Esta vez, un sobre diferente. Papel más grueso, sin sello, solo el nombre de Charlotte escrito con la letra firme y curva de Eleanor. No más tareas, dijo Meredith. Solo sus últimas palabras. Charlotte lo tomó con ambas manos, algo pesado y tácito presionando contra su pecho. Meredith se giró para irse, pero se detuvo en el porche. Por si sirve de algo, dijo, con la voz más suave que antes. Estaba orgullosa de ti. Solo que no sabía cómo decirlo. Charlotte esperó hasta que la casa estuvo en silencio antes de abrir la carta. Mi querida Charlotte, si estás leyendo esto, has hecho algo que yo nunca podría. Te dejaste ver. La casa es tuya si aún la quieres. Pero déjame ser clara, esto nunca se trató de paredes, madera ni propiedades. Se trataba de ti. Viví tras mi miedo. Amé a alguien con todo mi ser y nunca le di las palabras que merecía. No quiero eso para ti. Así que, aquí tienes tu permiso final. De una mujer testaruda a otra. No esperes. No te conformes. No desaparezcas en el silencio. Ama con todo tu corazón. Fuertemente. Eleanor. Charlotte dobló la carta lentamente, mientras las lágrimas caían silenciosamente. Salió descalza, como siempre hacía Alex, cruzando el césped hasta llegar al borde del jardín. Alex arrancaba la maleza con las mangas arremangadas y una mancha de tierra en la mejilla. Hola, dijo Charlotte. Alex levantó la vista, alerta al instante. ¿Todo bien? Charlotte levantó la carta. Me dio la casa. Alex sonrió. ¿Esperabas algo más? Charlotte negó con la cabeza. No, pero no estoy aquí por eso. Alex se levantó, sacudiéndose las manos. ¿Entonces por qué? Charlotte la miró largo rato. La forma en que la luz del sol se reflejaba en sus ojos. La firmeza de su presencia. La forma en que toda su vida podía cambiar si tan solo dijera lo que sentía. Quiero que te quedes, dijo Charlotte. No solo cerca, sino aquí conmigo. Alex parpadeó y se quedó paralizado. No se me da bien esto, continuó Charlotte. Me equivoco. Pienso demasiado. Me contengo cuando debería esforzarme. Pero contigo, es diferente. Quiero aprender a ser mejor. Quiero construir algo. Alex la miró fijamente un momento y luego suspiró temblorosamente. ¿Estás segura? Nunca he estado más seguro de nada. Alex le tomó la mano. Entonces, sí, susurró. Construyámoslo juntos. Guión bajo 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 guión. Hogar que respira. Esa noche, la mansión ya no parecía un museo. Parecía el comienzo de algo. Charlotte y Alex yacían enredados en el sofá bajo una manta vieja, con la carta de Eleanor sobre la mesa de centro, entre dos tazas de té. El fuego crepitaba suavemente y, afuera, el viento agitaba los árboles como aplausos. La casa ya no estaba en silencio. Estaba viva. Charlotte no durmió mucho esa noche. No por inquietud, sino por algo más parecido al asombro. Permaneció despierta junto a Alex, escuchando su respiración, sintiendo el subir y bajar de su pecho bajo la manta compartida. La casa estaba tranquila, en paz. Parecía que Eleanor finalmente también descansaba. Por la mañana, Charlotte fue a la cocina para preparar el café y encontró a Alex ya allí, descalza como siempre, vistiendo una de las sudaderas grandes de Charlotte y tarareando débilmente. Te gané, dijo Alex, entregándole una taza. Charlotte se inclinó y le tocó la mejilla, luego hizo una pausa. Todavía no te lo he contado todo. Alex dio un sorbo a su café. ¿Sobre qué? Charlotte dejó la taza. Sobre quién era yo antes de esta casa.
Antes de ti. Alex la observó. No me debes tu pasado, lo sé, dijo Charlotte. Pero quiero que lo tengas de todas formas. Llevó a Alex al jardín donde las rosas empezaban a florecer de nuevo, con pequeños destellos de color que se abrían paso entre el verde. Se sentaron en el banco bajo el roble y, durante un largo rato, Charlotte guardó silencio. Siempre se me dio bien correr, dijo finalmente. De la gente, de los sentimientos. Construí mi vida en torno a no necesitar a nadie. Alex no dijo nada, solo escuchó. Trabajé hasta tarde. Me perdí cumpleaños. Dejé que la gente se fuera sin detenerlos. Pensé que me hacía fuerte, que tenía el control. La voz de Charlotte tembló. Pero en realidad, me hacía sentir sola. Alex se acercó, rozando los dedos de Charlotte. Solía creer que el amor significaba sacrificio, renunciar a partes de uno mismo por alguien más. Pero he aprendido que el amor verdadero, el que tenemos, te pide que te muestres como más de ti mismo, no menos. Miró a Alex con ojos brillantes. Eso me asusta más que nada, la voz de Alex era tranquila. A mí también me da miedo, Charlotte asintió, exhalando por la nariz. Pero esta vez no voy a huir. Alex se giró hacia ella, la luz de la mañana le teñía el rostro de dorado. Yo tampoco. Se quedaron allí un rato, envueltos en silencio y aroma a rosas. Los pájaros cantaban en el cielo. El viento arreció y bailó entre la hierba alta. Entonces Alex sacó un papel doblado de su bolsillo trasero. ¿Qué es eso?, preguntó Charlotte. Alex sonrió tímidamente. Yo también escribí algo. No para la lista. Para mí. No pensé en mostrarte, pero... Se lo entregó. Charlotte lo desdobló y leyó: el hogar no es un lugar. Es un aliento que te tranquiliza. Una mano que encuentras en la oscuridad. Una voz que te recuerda que ya no estás solo. Encontré la mía en una casa a la que no pertenecía. En una mujer que no creía merecer amor. Pero ella sí, y yo sí. Y ahora sí, a Charlotte se le llenaron los ojos de lágrimas. Levantó la vista, con el corazón destrozado. ¿De verdad no vas a ir a ningún lado? Alex sonrió, parpadeando rápidamente. No, a menos que me lo pidas. Charlotte la tocó entonces, no con suavidad ni vacilación, sino con toda la seguridad que la había eludido durante tantos años. Fue una promesa hecha no con palabras, sino con cada latido de su corazón. Elecciones anoche, encendieron velas en la biblioteca y abrieron una botella del vino favorito de Eleanor. No necesitaban celebrar nada formal, solo el hecho de haber llegado a un lugar que ninguno esperaba. Alex cogió un disco de la estantería. El jazz crepitaba suavemente por los viejos altavoces. Charlotte la observaba desde la puerta. Baila conmigo. Alex arqueó una ceja. Odias bailar, lo sé, dijo Charlotte, ofreciéndole la mano. Pero te quiero. Se movían juntos lenta y torpemente, envueltos en el zumbido sordo de las trompetas y las teclas del piano. La mansión parecía suspirar a su alrededor, como si exhalara lo último de su soledad. Y en ese momento, Charlotte supo que la lista no la había llevado a la casa. La había llevado a casa. La casa se veía diferente bajo la luz del verano. No porque la hubieran remodelado, sus cimientos aún eran viejos, sus ventanas ligeramente desniveladas, sus pisos rebosaban historias, sino por lo que ahora albergaba. Risas, música, vida, y Charlotte estaba de pie en el umbral de la sala, descalza, con una taza de té en la mano, observando a Alex colgar un cuadro sobre la chimenea. Era uno de los suyos. Pinceladas audaces en tonos cálidos y ricos. No combinaba con el resto de la colección de Eleanor, y ese era el punto.
Estaban haciendo espacio para sí mismas. ¿Estás segura de eso?, preguntó Charlotte con una sonrisa burlona. Alex miró hacia atrás. ¿Es esto o el abstracto que parece un ataque de nervios? Charlotte se rió. Este es perfecto. Alex sonrió y se bajó del taburete. ¿Listo? Charlotte respiró hondo y asintió. Hoy se cumplía exactamente un año desde que abrió el primer sobre. El último mes había pasado sin cartas nuevas, sin más tareas, solo tiempo y la decisión de cómo invertirlo. Esta mañana, había llegado un mensajero con un último paquete de Meredith Easton. Dentro, una escritura, una simple llave con la etiqueta cajón de la oficina y una última carta de Eleanor. Charlotte aún no la había abierto. Ahora ella y Alex estaban sentados en el escritorio del estudio, el mismo donde todo había empezado, el mismo lugar donde una vez leyó las palabras de su tía con recelo y resistencia. Esta vez, sus manos estaban firmes. Rompió el sello. Charlotte, nunca se me dieron bien las despedidas, así que escribí esto mientras aún tenía tiempo, sabiendo que llegarías. No te dejé esta casa porque pensara que necesitabas espacio. La dejé porque pensé que necesitabas permiso. Permiso para soltar, permiso para quedarte, permiso para amar sin disculpas. Vi mucho de mí misma en ti. Pero también vi la oportunidad de algo mejor. Puede que no lo creas, pero estaba orgullosa de ti mucho antes de este año. Y ahora espero que tú también lo estés. Esta casa es tuya. No porque te la hayas ganado, sino porque la elegiste. Que sea más que paredes. Que sea tu comienzo. Charlotte no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que Alex se acercó suavemente y le limpió la mejilla. Ella realmente te conocía, dijo Alex suavemente. Charlotte asintió, apenas capaz de hablar. Me dio más que una casa. Ella te devolvió a ti mismo. Charlotte dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón marcado con la llave. Luego se volvió hacia Alex. Quiero que este lugar sea nuestro, dijo. No un monumento, no un museo, solo un hogar, uno que construyamos juntos. Alex se inclinó y le tocó la frente. Entonces, empecemos. Un final y un comienzo empezaron esa tarde. Vaciaron el ático, las cajas que contenían los recuerdos intactos de Eleanor. Eligieron qué conservar y qué dejar ir. Transformaron el polvoriento invernadero en un estudio de arte. Alex pintó mientras Charlotte leía documentos legales esparcidos sobre la vieja banqueta del piano, descalza y tarareando discos. La cocina se llenó de olores nuevos, especias que ninguno de los dos podía pronunciar, intentos quemados de pan de masa madre, vino nocturno y palomitas. La casa, por primera vez, se sentía viva. Pasaron las semanas. Un día, Charlotte estaba junto a la ventana del estudio, observando el balanceo de los árboles, los mismos que temía al llegar. El jardín se había llenado de color. Alex estaba cerca de los rosales, agitando una manguera como una espada, intentando ahuyentar a una ardilla de la lavanda. Charlotte rió con el corazón lleno, caminó por el pasillo, rozando las paredes con los dedos, deteniéndose en la vieja estantería del rincón. Los diarios seguían allí. La historia de Eleanor, guardada a buen recaudo junto a la suya, en la puerta principal, se detuvo. Habían colocado una placa esa misma mañana, de latón sencillo. 4 palabras. La casa es tuya. Salió descalza sobre la piedra caliente y corrió hacia el jardín. Alex levantó la vista, sobresaltado, riendo. ¿Todo bien? Charlotte la alcanzó, la atrajo hacia sí y la tocó sin dudarlo. Solo quería recordártelo, susurró. ¿De qué? Charlotte sonrió. Que estoy en casa.